Vamos a hacer entonces la grabación de la última parte del tema de shock anafiláctico, para lo cual vamos a compartir la pantalla. Bien, esta mañana ya habíamos hablado algo del tratamiento del shock anafiláctico. Sin embargo, no hemos mencionado que en la mayoría de los casos de estos pacientes llegan con un cuadro agudo, o sea, se trata de una emergencia. ¿Por qué? Porque este shock anafiláctico ha producido edema, secreciones a nivel de las vías respiratorias. Y generalmente la emergencia que tiene este paciente, aparte de entrar en un estado de shock, es un cuadro de dificultad respiratoria por obstrucción de las vías aéreas superiores. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar a este paciente de urgencia. Es una urgencia de la anafilaxia. En ese instante debemos tratar siempre de identificar el alergeno que está produciendo el desencadenamiento de la liberación de las sustancias mediadoras de la anafilaxia, ya sea una picadura de insecto, un medicamento o cualquiera de las sustancias que nosotros hayamos identificado, pues debemos tratar de eliminar, suspender la administración de esos medicamentos o cualquier sustancia. Algunas veces no conocemos nosotros cuál es el alérgeno. Sin embargo, entonces debemos empezar el tratamiento utilizando ya la medicación respectiva, ¿no? Como un segundo punto es vigilar el ABCD. A, que significa cuidados y control de la vía aérea. B, que significa el cuidados y control de la respiración. Y C, que significa cuidados de la circulación. Ya fíjense, este esquemita no solamente se aplica en el trauma, porque en el trauma nosotros tenemos el ABCDE del trauma y es como una Biblia, como una regla en el manejo del trauma. Sin embargo, se puede aplicar a diferentes patologías. Debido a que nosotros ya conocemos la fisiopatología y sabemos que se puede producir un proceso obstructivo de las vías respiratorias, ¿no? Y como indicábamos en las clases anteriores, que debemos promover una mejor oxigenación de la sangre, pues eso debemos hacer también y mucho más en estos casos, ya que este paciente sí va a tener un problema de mala entrada o mal intercambio gaseoso desde el exterior a nivel de los alveolos pulmonares, ¿no? Podría decir que es el shock que, además de tener toda la descompensación hemodinámica a nivel circulatorio, además se suma con problemas respiratorios que son producidos en las vías aéreas superiores, por lo cual la implementación de oxígeno es muy importante en estos pacientes. Y estamos hablando de altos flujos de oxígeno. Como en todos los pacientes, debemos asegurar una vía. En este caso, bueno, hacemos una canalización de una vía periférica con catéter grueso y generalmente utilizamos soluciones cristaloides, ¿no? Lo mismo se hace en la mayoría de los casos de shock y ya mencionaba esta mañana que prácticamente todos los tipos de shock se manejan con este tipo de soluciones que son las soluciones cristaloides. Se menciona, por ejemplo, en el shock hipovolémico el uso de soluciones coloides, pero como hemos visto en este tema, justamente a veces las soluciones coloides se comportan como alergeno, por lo cual la conducta y el enfoque que se tiene en su mayoría es usar soluciones cristaloides. Y hay que ver. Dice vía periférica, ¿no? La vía periférica tiene la capacidad de soportar grandes volúmenes de sangre, ¿ya? Con catéter grueso. ¿Por qué el catéter grueso? Ahí tal vez tendríamos que aumentar catéter grueso y corto. ¿Por qué un catéter grueso y corto? Porque permite un ingreso de estas soluciones en forma más rápida, ¿ya?
Bueno, y ya dentro del tratamiento, el uso de medicamentos específicos para revertir la actividad de estos mediadores químicos, pues vamos a ir mencionando los más importantes. Vamos a ir hablando de la adrenalina. La adrenalina es una sustancia vasoactiva que inicialmente se puede usar en una dosis de 0,01 miligramos por kilogramo, teniendo una dosis máxima de 0,5 miligramos por kilogramo peso, ¿no? Entonces, es el tratamiento estándar básicamente cuando estamos hablando de una anafilaxia de urgencia. Elevar los miembros. ¿Para qué nos sirve elevar los miembros? Con esta actividad estamos promoviendo que la sangre de las extremidades inferiores pueda retornar o pueda llenar el lecho venoso y promover un mayor retorno venoso para que al corazón no le falte sangre que pueda bombear hacia los pulmones y luego oxigenar esta sangre para que retorne al corazón y de ahí al resto de la circulación general, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de elevar los miembros, promover un mayor retorno venoso. El tratamiento de urgencia en anafilaxia también contempla la adrenalina, pero en situaciones especiales. Si la presión arterial está menos de 90 milímetros de mercurio, estamos hablando de la presión arterial sistólica, entonces podemos colocar adrenalina directamente intramuscular, ¿no? Toda una ampolla de adrenalina. A veces hay que tener la necesidad de repetir esta dosis cada 5 o 15 minutos hasta revertir el cuadro. Siempre controlando los signos vitales del paciente, ya que esta sustancia puede taquicardizar ya también al paciente en situaciones de sobredosis de la adrenalina. Algunas veces también podemos hacer la administración de adrenalina a través de infusión, o sea, tenemos nosotros las bombas de infusión donde podemos usar medicamento y ahí inyectar directamente a la vena. Sin embargo, este tipo de tratamientos hay que saberlos hacer y generalmente se utilizan en dosis muy diluidas, como de 5 a 15 microgramos, lo cual se consigue solamente usando bombas de infusión. Bueno, sabemos que dentro de del proceso fisiopatológico, las sustancias que se liberan en una anafilaxia o un shock anafiláctico son, pues, una de estas son las histaminas. Las histaminas que llegan a actuar a nivel del corazón, a nivel de la piel, a nivel de los pulmones, etcétera, ¿no? Entonces, si las histaminas están produciendo problemas, debemos usar medicamentos que vayan a revertir la acción de la histamina. Por eso se los denomina antihistamínicos, ¿sí? Entonces, dentro de las sustancias antihistamínicas podemos mencionar a la difenhidramina, ¿no? La difenhidramina que viene de 25 a 50 miligramos y es un antagonista de los receptores H1. Pero también podemos utilizar otros medicamentos que son antagonistas de los receptores H2, ¿sí? Como ser la ranitidina y la simetidina. Este tipo de medicamentos nosotros generalmente los conocemos como medicamentos que los usamos para la gastritis, ya que en la gastritis tenemos en el estómago receptores H2 y los receptores H2 también son susceptibles a la histamina, por lo cual a veces bueno, no a veces, sino es adecuado utilizar la ranitidina y la simetidina, lo mismo que la famotidina que no está descrito en esta diapositiva. Bueno, y habíamos indicado también que por el efecto de estas sustancias liberadas a través del mastocito, van a llegar a actuar a nivel de los bronquios y de los alvéolos, donde se produce una contracción del músculo liso de los bronquios, por lo cual se produce esa disminución de su luz y dificultad de ingreso de aire hacia los pulmones, o sea, una mala eh,
mal mecanismo respiratorio. Por lo cual debemos promover en la dilatación de estos bronquios. Tenemos que, en palabras vulgares, abrir estos bronquios para que pase el aire más fácilmente. Entonces utilizamos algunas sustancias que tienen esa propiedad de relajar el músculo liso del bronquio. Dentro de estas sustancias tenemos al albuterol, ¿ya? El albuterol al 0,3%. También podemos mencionar al salbutamol, ¿no? Al salbutamol, que la mayoría de estos medicamentos pueden venir en ampollas o pueden venir en nebulizadores, o sea, esas maquinitas que han visto ustedes que sirven para los pacientes que tienen asma. Sí, entonces es el mismo mecanismo en los pacientes asmáticos que pueden producir eh, estos medicamentos pueden producir la relajación bronquial del músculo liso. Entonces menciono al albuterol y al salbutamol. De la misma forma podemos usar al bromuro de hipatropio, que tiene la misma actividad de relajar el músculo liso de los bronquios. Los corticoides. Los corticoides son medicamentos que tienen una acción antiinflamatoria, pero que también pueden utilizarse dentro de la terapia de shock anafiláctico. Entonces, podemos mencionar aquí a la metilprednisolona o a la hidrocortisona. En algunos casos incluso se ha llegado a utilizar la dexametasona, que también es un corticoide. Ya. Pero los más usuales son la metilprednisolona y la hidrocortisona por su actividad más rápida. Bien, con esto estaríamos terminando el tema de shock anafiláctico. Y hasta aquí, muchachos, va a ingresar los temas para el examen. Aprovechando esta grabación que estoy realizando, pues les recomiendo que puedan aplicarse en el estudio. El examen es un examen de razonamiento, no es un examen de memoria y como les dije a sus compañeros que han ido a la práctica, este examen va a estar basado en las diapositivas que yo les estoy grabando y los estoy subiendo al grupo. Entonces, simplemente desearles que les vaya bien en el examen. Como les había indicado esta mañana, no vamos a pasar clases mañana a las 7, pero sí vamos a encontrarnos a las 8 de la noche para tomar el examen. El código de matriculación les voy a pasar en unos momentos al grupo para que puedan ustedes matricularse en eCampus y finalmente pues van a poder después ingresar al horario porque mañana lo voy a colgar ya el examen a la plataforma de eCampus. Que tengan unas buenas tardes y nos estaríamos viendo en el examen. Hasta luego.